Y así como a veces es difícil dar con discos raros de artistas que grabaron muy poco, a veces también no es fácil no perderse en grandes discografías de artistas famosos. Hoy vamos a hablar de un disco del gran Roberto Goyeneche, el polaco, un artista espectacular que obviamente fue y sigue siendo ídolo de todos aquellos y aquellas que les gusta el tango. Pero vamos a hablar de un disco en particular, en ese mar de grabaciones que afortunadamente dejó a través de los años, porque hay un disco que no puede faltar en ninguna discoteca de calidad. Allí vamos, un discazo del polaco que no te puedes perder. Hola amigos y amigas del tango, bienvenidos y bienvenidas una vez más a los estilos fundamentales del tango. Hoy nuevamente con un video en el cual seguimos armando una discoteca básica, una discoteca fundamental con materiales que no pueden faltar en ninguna discoteca tanguera de calidad. Pero antes de eso quiero invitarles a que se bajen el PDF que preparé hablando de la orquesta típica en general, una introducción a la orquesta típica dando cuenta de los elementos que la definen, poniendo un poco en contexto de dónde surge la idea de una orquesta típica, de qué está hecha y todo un punteo explicando cuáles son los elementos y capas de información que vamos a escuchar cada vez que escuchemos una orquesta típica, sea el estilo que sea. Es un PDF breve, pero lleno de profundidad y buena información, que estoy seguro que les va a ayudar a acercarse más al lenguaje de la orquesta típica y a transformar su escucha cada vez que escuchen cualquier orquesta que nos gusta. El link está debajo del video, es una descarga gratuita, solamente se meten en el link, se lo bajan y después me cuentan qué les pareció. Dicho esto, nos metemos entonces con el disco de hoy. Hay que armar una discoteca poderosa, una discoteca representativa, con lo más importante que se ha grabado en el tango, pero siempre con un ojo clínico, para ir primero por aquello que tiene realmente enorme valor musical, valor artístico y también histórico. Por eso hoy quiero que hablemos de un disco del año 1968, uno de los mejores discos de la historia del tango. Estamos hablando de Mensaje de Tango, uno de los tantos discos solistas del gran Roberto Goyeneche, un disco que el polaco graba en compañía de la orquesta típica porteña, que no es otra cosa que una orquesta típica armada por el gran Raúl Garelo desde el bandoneón, los arreglos y la dirección, y que le dan realmente un contexto inmejorable a un polaco Goyeneche que en el año 68 está con su voz a punto caramelo, como decimos aquí. Una voz que está con toda la frescura aún de su juventud, pero con todo ese recorrido y con toda esa sabiduría de una experiencia ya realmente muy importante a través de los años. A mí, si me preguntan, me gustan todas las grabaciones del polaco. Desde las primeras con Salgán, todas con Troilo, todas en los 60, 70, con orquestas, con conjuntos, e incluso todas aquellas últimas grabaciones donde quizás su voz ya no está en su mejor momento, pero en términos expresivos es realmente una clase magistral cada uno de los temas. En este caso, 1968, le muestro el disco editado por el sello RCA Víctor. Mensaje de Tango es un retrato de un Roberto Goyeneche realmente espectacular, con un repertorio además como imbatible, podemos decir, ¿no? Tangos como El Motivo, Fuimos, El Cantor de Buenos Aires, Malena, Mi Tango Triste, Canción de Rango, Cafetín de Buenos Aires, Mimi Pinzón, bueno, todos super hits que de la mano de Raúl Garelo, digamos, cobran de alguna manera una nueva dimensión, porque aquí, como decía, es un Goyeneche que tiene la voz enterísima, que tiene aún juventud, pero que ya tiene mucha experiencia, ¿sí? Que realmente se maneja con una musicalidad y con un nivel de comodidad en términos rítmicos que genera la envidia de cualquiera, no solamente de cantores, sino la envidia de los músicos, porque su entendimiento rítmico, su entendimiento del contexto es absolutamente virtuoso y absolutamente natural. El polaco frasea, digamos, con total comodidad, se toma el tiempo para decir cada palabra con el peso que se merece,
¿sí? Para separar las frases de una manera que lleguen con mayor profundidad a quien escucha. Y la orquesta que le acompaña, en la cual toca Osvaldo Berlingeri el piano, Fernando Cabarcos el contrabajo, nada menos, Fernando Suárez Paz en primer violín, además de Garelo en la conducción y primer bandoneón, es una orquesta que está de alguna manera inspirada, ¿sí? a decir del propio Garelo, que alguna vez me contó esto, en cierto perfume goviano. Hay algo del swing que él buscó en sus arreglos y en la forma de tocar de los músicos, que deliberadamente fue buscando cierto perfume, digamos, que lo relacionara con el sonido de la orquesta de Alfredo Gobi. Coincidencias o diferencias aparte, lo cierto es que tiene un buen gusto y un swing que lo puede, digamos, fácilmente relacionar uno cuando escucha este disco. En todo caso, dentro de lo que es esa discografía realmente extensa, afortunadamente, del polaco, pienso que este disco no puede faltar en ninguna discoteca de calidad. Lo van a encontrar con distintos nombres. Yo aquí debajo del video les pongo el link para escucharlo en Spotify, donde aparece como El Cantor de Buenos Aires, con otra tapa, pero que en realidad es el mismo disco y que afortunadamente, como está tomado de cinta, suena muy muy bien. Ahora, para aquellos y aquellas que ya se hayan iniciado, digo, en el camino de los vinilos, a ver, ahí se ve bien, les cuento que este vinilo es un vinilo muy fácil de conseguir. Cuando un vinilo es muy fácil de conseguir, significa que se hicieron muchas copias. Y si se hicieron muchas copias, significa que fue un éxito comercial. Este fue un disco que realmente tuvo mucho éxito comercial y que afortunadamente, como decía, es muy fácil de escuchar y muy fácil de encontrar, mejor dicho, cuando uno revisa los negocios de vinilos o busca online. Así que les dejo el link para escucharlos, pero también les recomiendo que busquen el original si es que ya se metieron en el maravilloso mundo de los vinilos. Ojalá que les haya gustado este video de hoy. Nos vamos a quedar escuchando El Motivo, que es una de mis versiones favoritas de este disco. Y les recuerdo que está el link para escuchar el disco completo abajo. Y también les recuerdo que está el link para bajar el PDF a propósito de la orquesta típica, de qué está hecha, de sus elementos. Algo que siempre, insisto, nos va a ayudar a acercarnos al sonido de la típica, a transformar nuestra escucha y bueno, entendiendo más, obviamente se disfruta más, se escucha mejor, se baila mejor. Nos quedamos escuchando al polaco y nosotros nos reencontramos en el próximo video de los estilos fundamentales del tango. Mina que fue en otros tiempos la más papa milonguera, y en esas noches tangueras fue la reina del festín. Ella no tiene pa' ponerse ni zapatos ni vestidos, anda enfermo y el amigo no ha aportado para el bolín. Ya no tienen sus ojazos esos lindos resplandores, y en su cara los colores se le ven palidecer. Anda enferma, sufre y llora y mancha con sentimiento de que así enferma y sin vento más nadie la va a querer. Y cuando de los bandoneones se oye el chamullo de un tango, pobre papusa de fango siente en su alma vibrar
los recuerdos de otros días, de placeres y de amores. Hoy solo son sinsabores que la invitan a llorar. Al pensar en tantas cosas de aquellos tiempos pasados, siente latir destrozado su cansado corazón.